Le damos la bienvenida a La Voz de América, a una invitada especial el día de hoy. Se trata de Thelma Aldana. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Celia. Un saludo muy cordial para quienes escuchan La Voz de América. Gracias por atendernos y esta entrevista se da horas después de que usted recibe la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos le ha garantizado la posibilidad de obtener asilo. Cuéntenos acerca de su reacción y cómo fue este proceso después de que se viera obligada a salir de Guatemala. En principio, la reacción ante el resultado positivo para el asilo es una mezcla de sentimientos, Celia, porque da mucha tranquilidad, da mucha paz, pero también nostalgia y sentimiento porque no es fácil desprenderse de los hijos, de la familia, del país al que uno pertenece y del que ha tenido que salir forzado por las circunstancias. No es una decisión que yo haya tomado. Yo estaba en El Salvador cuando la DEA me hace el conocimiento de que se estaba preparando un atentado en mi contra y que me recomiendan no regresar a Guatemala. Luego se da una serie de eventos de criminalización para evitar mi participación en el proceso electoral como candidata a la presidencia de Guatemala, como venganza por el trabajo que hice desde el Ministerio Público con la CICIG. Y resultó en Estados Unidos. Yo venía a una entrevista con una cadena de televisión de Estados Unidos y me debo quedar acá, sin equipaje, sin estar preparada y bueno, casi que he tenido que empezar de cero, pero aquí vamos. Algo que usted menciona es este proceso que inicia cuando usted estaba en El Salvador. La Voz de América tuvo la oportunidad en ese momento de hablar con usted. Se le presentaban varios cargos, que es lo que permitió que se le quitara la posibilidad de entrar a estas elecciones presidenciales. Dos cargos de ellos siguen hoy dentro del registro en Guatemala. ¿Cuál es su respuesta a aquellas personas que están en Guatemala, que apoyan a aquellos que presentaron estos cargos? A ver, los casos en términos muy generales son los siguientes. Uno de ellos está bajo reserva desde hace un año. No ha habido en la historia del país un caso que esté bajo reserva y la discusión es más o menos si el decano de la Facultad de Derecho, que estaba calificado para dar clases en el Ministerio Público, obviamente, porque es el decano, en esa época no era decano, pero acababa de entregar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de magistrado de la Cámara Penal, y fue contratado por el Ministerio Público para capacitar a fiscales. Lo que él argumenta es que dio sus clases y yo asumo que de repente, como él tenía que dar 20 clases y dio 14, posiblemente eso incomodó a la señora fiscal Consuelo Porras y dicta una orden de captura en mi contra, pero no contra él. Él está en Guatemala muy bien. De hecho, está integrando comisiones de postulación para seleccionar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sigue ejerciendo como decano y la orden de captura la giran contra mí. Es evidente que se trata de una persecución política. Ese hecho consta en el expediente donde yo presenté mi solicitud de asilo y constan las 22 denuncias penales que personas a quienes yo le inicié casos en Guatemala presentaron después, obviamente, como venganza en mi contra. El caso del edificio también es sumamente sencillo. La parte administrativa del Ministerio Público guió un expediente para adquirir un edificio a partir de que Conred, que es la entidad de desastres de Guatemala, le dijo a la parte administrativa, a la gerencia, a la dirección administrativa, que estaba sobrecargado el edificio del Ministerio Público y que tenían que solucionar ese problema. Entonces, los personeros, las funcionarias y funcionarios se ponen a tratar de buscar cómo solucionar aquel problema. Existía, según me explicaron, la posibilidad de que arrendaran un edificio, pero el edificio obviamente iba a costar millones de quetzales al año. Tenían en el presupuesto la disponibilidad para comprar un edificio, lo hicieron.
lo hizo la directora administrativa, ella firmó la escritura, pero el avalúo lo hizo el Ministerio de Finanzas Públicas, el ministro de Finanzas Públicas, y no la gente del Ministerio Público. Lo que argumentan es que está sobrevalorado. Quiere decir que aparentemente 3 millones de quetzales fueron sobrevalorados, pero el avalúo no lo hizo el Ministerio Público, no lo hice yo, lo hizo el Ministerio de Finanzas. Y ya ha explicado el personal administrativo que los 3 millones de quetzales fueron los impuestos que le pagó al Estado el Ministerio Público. Y entonces, ¿dónde está el delito? Y giran orden de captura contra mi equipo y contra mí, pero no contra el ministro de Finanzas ni contra quienes hicieron el avalúo. Es otro caso entonces que está construido en base a mentiras, en base a prueba manipulada, y yo estoy segura que tarde o temprano se va a caer. También ese caso está explicado en la solicitud de asilo, y sin duda se hizo la investigación pertinente, desde luego me concedieron el asilo solicitado. Usted menciona estos dos casos y usted en el pasado ha sido ejemplo trabajando directamente con la CICIG en anticorrupción. De ahí que en su momento ellos aseguraran que esto era una muestra de que su trabajo no había sido el más limpio, de acuerdo a la administración del presidente Morales. ¿Por qué siente que esto sucedió? ¿De qué manera está ligado su trabajo con la CICIG, que fue eliminada de Guatemala? Esto, para recordarle a nuestra audiencia, fue establecido por Naciones Unidas con el gobierno de Guatemala en su momento, y bajo la administración del presidente Morales se eliminó este trabajo mancomunado. ¿Por qué cree que esto se da y cómo cree que se debería manejar ahora que ya no está el presidente Morales? Eso es muy sencillo también de explicar, Celia. Así reacciona la mafia, así reacciona el crimen organizado, se levanta y ataca a los investigadores, a los fiscales y a los jueces, y compra a los que no están plegados y manda a asesinar a quienes han puesto al descubierto la magnitud de la corrupción. Así pasó en Italia en la época de la mafia. Y sucede ahora en Guatemala. Yo creo que debe ser una voz de alarma y una voz de alerta a los países de América Latina para proteger a los fiscales, a los jueces que hacen bien su trabajo, o terminaremos en manos de la mafia y capturadas las Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, y comprando resoluciones, vendiendo resoluciones que atentan contra las personas. Así reacciona la mafia. Habría que hacer un estudio, y de hecho yo voy a tratar de generar una investigación científica en torno a esto que estoy afirmando. La mafia se levanta y no perdona. Y la ciudadanía honrada, ¿qué sucede con la sociedad y con quienes de verdad entregamos el corazón en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad? Algo que usted menciona ahí es el tema de la impunidad. ¿Usted siente que se ha quedado impune esto que usted asegura sucedió en su contra, que son ataques políticos, persecución política, que llevó a que su nombre fuera retirado de las listas para las elecciones, donde usted estaba punteando en las encuestas durante las elecciones el año pasado? Por supuesto, en total impunidad. Me criminalizaron para expulsarme del proceso electoral porque yo no era de los mismos, porque yo no formaba parte de ese andamiaje de la vieja política que se ha construido en Guatemala. Yo era ajena a ese sistema corrupto político que hay en Guatemala, y por supuesto me expulsaron, me criminalizaron y hay impunidad. Pero yo estoy consciente que la justicia tarda pero llega, y habrá su momento para que yo pueda deducir responsabilidades, y estoy segura que en algún momento llegarán los casos criminalizados a jueces honestos, que los hay en Guatemala, a un sistema que ojalá sea diferente al que actualmente tenemos, y todo va a quedar aclarado. Claro, el problema es que cuando se trata de destruir la honra de una persona, no hay ninguna acción suficiente para resarcir ese daño hacia la persona.
Dentro de este proceso usted ha mencionado mafia, pero también ha mencionado que estos casos no se van a quedar impunes. Aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, donde yo me encuentro, hace 3 semanas se entregó una orden ya final para Mario Estrada, quien fue también candidato relacionado y tiene nexos con quien fuera el presidente de Guatemala y quien fue acusado de tener una lista con nombres de personas que quería desaparecer. Dentro de esos nombres estaba el suyo. ¿Qué ha sido para usted, para su familia, pero también enterarse de que esto sucediera con una persona que estaba siendo cercana al jefe de Estado de Guatemala? Yo he sufrido varias amenazas de muerte, Celia. Esta no es la primera, la de Mario Estrada, pero sí la que se ha hecho más pública. Sin embargo, las otras son de igual gravedad y planificadas por el crimen organizado de Guatemala. En este caso de Mario Estrada nos revela cómo funciona el sistema político en el país, porque él estaba inscrito como candidato y yo no. Él pudo haber sido electo presidente de Guatemala y de hecho es la tercera fuerza política hoy día en el Congreso de la República, producto de un partido político cuyo líder máximo tiene vínculos con el narcotráfico. Ya lo podemos asegurar porque él mismo lo aceptó y ya fue condenado por la Corte de Nueva York. Esa es la realidad del sistema político de Guatemala y sigue igual. Y si no se cambia, será eternamente un modelo político basado en corrupción y basado en impunidad, muy lamentable para el país. Con su experiencia en la Fiscalía de Guatemala, trabajando directamente con la CICIG y viendo lo que sucedió con Estrada, ¿cree que el caso de Estrada pueda tener la posibilidad de extenderse y tocar a otros miembros del gobierno de Guatemala en cortes estadounidenses? Porque hablamos de la posibilidad de que suceda en Guatemala. Usted nos dice que hay jueces que podrían llegar a tocar esos casos, pero existiría también la posibilidad de que otros miembros que estuvieron en estos gobiernos pudieran tener que enfrentar a jueces aquí en los Estados Unidos. Yo asumo que sí y espero que así sea, porque él no actuó solo en Guatemala, es una estructura criminal y estoy absolutamente segura que hay otros funcionarios, exfuncionarios, personas particulares involucradas y como él prestó colaboración, es un hecho conocido, sin duda vamos a ir enterándonos más adelante que otras personas de Guatemala estarán involucradas y asumo también que serán extraditadas para juzgarlas en Estados Unidos. Usted recibió el apoyo del gobierno estadounidense, de hecho sabemos que algunos miembros del Congreso estuvieron detrás de su caso. ¿Qué tan importante fue para la aprobación de su proceso de asilo que exista un respaldo desde el Congreso estadounidense con algunos de los miembros que destacaron en particular su trabajo anticorrupción? Sí, Celia, recibí muchísimo apoyo de algunos senadores, algunos congresistas, de otros funcionarios de gobierno de los Estados Unidos. Ese apoyo fue fundamental, pero también recibí acompañamiento de migrantes guatemaltecos, de organizaciones de Estados Unidos, de Costa Rica. He recibido de verdad muchísimo, muchísimo apoyo. ¿Cuál es su mensaje para el gobierno actual de Guatemala frente a este panorama que usted describe? Ha estado lleno de corrupción, de acciones incorrectas, frente a lo que debería suceder en su país y lo que podría suceder con estos casos que todavía siguen pendientes en su contra. Que hay que cambiar el rumbo, que hay que cambiar el rumbo del país. Yo no soy la única persona que está en el exilio. Hay algún abogado que tuvo que salir al exilio porque llevaba casos de CICIG, hay otra fiscal, hay un fiscal, Andrei González, que llevaba el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza y Consuelo Porras, fue denunciada por este fiscal antes de salir de Guatemala y él está en el exilio también. Pareciera que no hay otro camino en este momento en Guatemala para los buenos fiscales que abandonar el país. Esto es muy lamentable porque nos demuestra que en Guatemala el crimen organizado está ganando terreno
y eso es sumamente grave. Ojalá que el gobierno actual pueda poner orden en el país y orden se impone con la ley y con el Estado de Derecho. ¿Cuál sería su mensaje? Hasta el momento me dice si ha hablado o no con el presidente actual, pero de tener esa oportunidad, ¿cuál sería su mensaje en especial después de esta decisión en la que los Estados Unidos asegura y garantiza por medio de esta aprobación de asilo de que su temor es creíble y de que esta amenaza era real para usted cuando tuvo que quedarse en los Estados Unidos? No he hablado con el presidente Yamatei y mi mensaje para él sería que luche por el Estado de Derecho, que luche por la democracia guatemalteca y que vea que no soy la única que está en el exilio, que habemos varios en el exilio y que no es ese el destino para personas que lo único que hemos hecho es luchar contra la corrupción y contra la impunidad, pero más allá de eso, que hay una comunidad migrante guatemalteca que está en el olvido en Estados Unidos, que ni siquiera tiene buenas atenciones en los consulados y que irónicamente representan la mayor fuente de ingreso a la economía nacional. Los migrantes guatemaltecos generan 10.000 millones de dólares a la economía guatemalteca y se han constituido en la primera fuente de ingreso. Quiere decir que somos un país que expulsa seres humanos y que vive a costa del sacrificio de los migrantes. Hay que poner mucha atención a esa realidad migrante. Yo lo entiendo más ahora que he vivido ese proceso, que he sufrido ese desprendimiento y que he pasado las carencias que muchos de los hermanos guatemaltecos han pasado. Así es de que es más de dar un mensaje, tocar el corazón del presidente Yamatei. Usted, como menciona, pasó de ser líder en su país a ser una persona que ahora tiene que hacer vida en otro lugar. ¿Cuál ha sido el peso personal para usted, más allá de ser la fiscal o de ser la política candidata a la presidencia en su momento hace un año y se refleja hoy cuando está fuera de su país y posiblemente lejos de sus familiares? Claro, es un desprendimiento muy, muy dramático de los hijos, la familia, la casa, los amigos, el país. Uno extraña a su país y a eso hay que agregarle la criminalización, las campañas de desprestigio, la desinformación, pero al final yo siempre mandaba mensajes y los sigo haciendo en mi cuenta de Twitter que hay que resistir, que cuando uno está consciente y seguro de que actuó bien, las cosas van a finalizar bien. ¿Aún tiene temor por su seguridad física personal, por la de sus familiares? Acá en Estados Unidos no tengo ninguna preocupación, me movilizo con suma tranquilidad. Para mi familia en Guatemala, por supuesto, siempre tengo esa preocupación. Y ya para finalizar, algo que es importante y que la gente quiere saber es cuál es el futuro de Telma Aldana. Celia, voy a hacer de todo. Realmente tengo todo un campo de libertad para actuar en Estados Unidos. Estoy escribiendo un libro, creo que es muy, muy importante dejar una memoria histórica de lo que viví como fiscal general, de lo que pude ver y que se escuche mi versión a través de un libro. Voy a trabajar alguna consultoría en los Estados Unidos. Voy a seguir interactuando con los migrantes. Tenemos diversas organizaciones, nos reunimos en diversos estados y voy a continuar la lucha contra la corrupción, no solo en Guatemala, voy a llevar mi voz de lucha contra la corrupción a cualquier otro país porque es una obligación que tenemos quienes hemos tenido la oportunidad de conocer de fondo cómo funciona la corrupción y el crimen organizado. ¿Aún aspira a ser presidente de su país en algún momento? Sabemos que hace un año estaba en esa lucha por tratar de llegar a esa posición y liderar a Guatemala desde la cabeza del gobierno. ¿Todavía cree, piensa que se podría hacer? Pienso que se puede hacer, no podemos descartar nada, es muy temprano para pensar en esa posibilidad, pero más allá de un interés personal,
Yo lo que quiero es que mi país cambie. Yo lo que quiero es un país diferente, que haya democracia y que hayan oportunidades. No tengo ningún interés personal, pero sí tengo interés de país. ¿Algo más que usted quisiera compartir, en especial con la audiencia en Guatemala que nos escucha por medio de La Voz de América, acerca de este proceso que termina hasta cierto punto con esta garantía de asilo? Gracias, Celia. Mi mensaje realmente es para la comunidad migrante guatemalteca de que estoy asombrada de todo lo que hacen, de cómo se esfuerzan, de cómo conservan la cultura y las tradiciones de Guatemala. Realmente son un grupo migrante que me ha causado asombro y que estoy feliz compartiendo con ellos. Se han convertido en mis hermanos, me han dado una mano, me han dado cariño, me han dado amistad y eso yo lo aprecio y lo valoro muchísimo, Celia. Gracias a Telma Aldana por este tiempo que ha compartido con La Voz de América. Esto después de haber recibido la noticia de que su asilo ha sido garantizado. Le agradecemos por este tiempo que ha compartido con La Voz de América. Gracias, Celia.